Nuestro corazón y nuestra alma necesita es tu presencia, Señor. En tu presencia hay plenitud, en tu presencia no nos falta nada, Señor. En tu presencia, aún la situación más difícil se hace fácil contigo, Señor. Se hace fácil porque tú cargas con nuestras cargas, porque tú llevas y has llevado nuestras enfermedades. Porque tú, Señor, has ido a la cruz, al Calvario, para pagar por todas esas cosas que nosotros no podíamos ni podremos nunca pagar, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque siempre, siempre podemos saber que en tu presencia, Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Vamos a comenzar nuestro servicio y ahí donde estás en tu lugar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta este día, Señor, porque a pesar de que quizás hemos pasado por situaciones difíciles, tú siempre has estado allí de nuestra mano, Señor. Tú siempre has estado hablándonos, dándonos de tu amor, de tu confianza, de tu poder, Señor. Y podemos decir que tenemos Padre, que tenemos un hermano y amigo poderoso que eres tú, Señor Jesucristo. Podemos decir que estamos completos porque tenemos todo lo que nuestro ser necesita. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. ¿Pueden tomar su lugar? Vamos a comenzar nuestro servicio y bueno, el Señor nunca se equivoca cuando da palabra. Vamos a comenzar leyendo la primera carta a los Corintios 1:10. Primera carta a los Corintios 1, versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Me dicen amén, por favor, cuando lo tengan. Primera de Corintios 1:10. ¿Ya está? Ok. Este versículo tiene un título y dice, en tu Biblia, dice, ¿está dividido Cristo? Y empezando a leer dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta carta fue escrita por Pablo a los Corintios y en aquellos tiempos, quiero situarte históricamente en aquellos tiempos en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad muy importante porque era una ciudad comercial donde pasaban muchas rutas de mercaderes, mercancías. Era un lugar con muchísimo movimiento, donde había gente de todo el mundo, había gente de muchas naciones, culturas, religiones, porque era un centro comercial y todo el mundo sabía que para ir a algún lado, para llevar tus mercancías a algún lado, era necesario pasar por Corinto. De manera que Corinto era una ciudad que no solamente albergaba muchas nacionalidades de personas, sino muchas maneras de pensar. Y cuando Pablo escribe esta carta, es después de haber fundado la iglesia de Corinto
y le llegaron rumores de que había disensión, había diferencias entre los hermanos, había separación. Y obviamente Pablo no podía quedarse callado. Pablo no podía hacer como que no se daba cuenta, porque Jesús no lo había comisionado para ser indiferente ante esta situación. Porque el propósito de Pablo ciertamente era llevar la palabra, el evangelio a los gentiles, pero también Pablo tenía una autoridad sobre la iglesia que le fue dada por el mismísimo Jesucristo. Y esa autoridad le permitía a él reprender, le permitía llamar la atención cuando era necesario llamar la atención. Y fíjense bien que si nos vamos al versículo 1, al capítulo 1, versículo 1, comienza Pablo diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Obviamente Pablo no estaba hablándole o no estaba escribiéndole a todos los gentiles y a toda la gente que vivía en Corinto. Pablo estaba escribiéndole ¿a quién? A los santificados, dice. Es decir, a aquellas personas que ya habían escuchado acerca de la palabra de Dios, que conocían el evangelio de Jesucristo. No estaba hablándole a los que lo ignoraban, estaba hablándole a los que lo conocían y lo habían aceptado como su Señor y su Salvador. Y hoy esta carta ciertamente no va dirigida a toda la gente incrédula, no va dirigida a todas las personas que no quieren saber de Dios, va dirigida a todos los que decimos ser cristianos y creer en Jesucristo. Por eso es que pudiera ser en un momento dado muy dura, porque te tiene que llegar al corazón. Esta palabra tiene que calarte hondo en tu corazón. Dice Pablo, continúa hablándoles y les dice: ustedes han sido enriquecidos en todas las cosas, con toda la palabra y en toda la ciencia. Es decir, ustedes, por ser hijos de Dios, no ignoran estas cosas. No pueden decir que no lo sabían. Dice también que nosotros fuimos llamados a comunión con Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué significa el que hayamos sido llamados a comunión? ¿Qué es comunión? Comunión no es otra cosa más que una relación íntima con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Una relación que no puede de ninguna manera ser superficial, porque si fuese superficial no habría comunión. Y la comunión es la que nos hace uno con Cristo. Por eso se llama comunión, unión común, algo que es fuerte y que está entre nosotros. Yo tengo y tú también tienes comunión con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, porque hay una relación de familia y de intimidad que produce esa comunión. Y Pablo nos está diciendo que nosotros como cuerpo de Cristo hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo. Recuerda que Jesucristo oró al Padre y le decía: Padre, que sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. Es decir, esa comunión es la que Jesucristo quiere en todos nosotros. Y continúa Pablo diciéndoles: me he enterado que entre ustedes hay contienda. ¿Y qué significa el que haya contienda? No significa que
se agarren a golpes unos contra otros. Simplemente contienda es no estar de acuerdo. Pensar diferente, creer diferente, actuar diferente. Eso es contienda, mi hermano. Y Pablo está diciendo, me he enterado que entre ustedes hay contienda, pero ¿por qué? En aquel tiempo decían, porque unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros yo soy de Kefas, otros dicen yo soy de Cristo. ¿Y sabes qué, mi hermano? En este momento sucede exactamente lo mismo. Porque cuando yo te hablé de qué significaba o de qué era en aquel tiempo la ciudad de Corinto, yo no sé si encajó en tu mente Guadalajara. Guadalajara, por si tú no lo sabes, es el centro comercial del país. Viene siendo como el ombligo de México, porque está en el centro del país, está ubicada en el centro del país. Y por aquí, por Guadalajara, pasan todos o casi todos. Todo lo que va hacia el norte pasa por Guadalajara. Todo lo que viene del norte hacia el sur pasa por Guadalajara. Porque Guadalajara se ha convertido en eso, en un centro comercial, cultural, social de todo el país. Y el ser un centro comercial nos provoca una diversidad, porque aquí en esta ciudad vivimos personas que nacieron aquí, vivimos personas que hemos nacido en otros estados, incluso hay gente que es de otros países, pero han ubicado a Guadalajara como su lugar de residencia y de acción. Y esto ha provocado que nosotros aquí en Guadalajara seamos en verdad una sociedad difícil de unificar. Muy difícil, mi hermano. Tremendamente difícil. Porque cada quien piensa diferente. Cada quien dice, no, en mi estado o en mi ciudad las cosas son así. A mí me enseñaron que era de este modo. Y algunos nos hemos ido al extremo de decir, como decían en aquel tiempo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Kefas, yo soy de Jesucristo. Y nos hemos diversificado de tal manera que nos hemos vuelto, no solamente en Guadalajara, sino en todo México, muchas denominaciones. A mí me gusta la iglesia fulana. A mí me gusta cómo predica el pastor perengano. Yo veo en las redes al pastor X y nos hemos hecho de partidos. Nos hemos hecho de conveniencias. Es decir, entre nosotros hay disensión, hay contienda, porque no nos hemos entendido que hemos sido llamados a ser uno en Cristo. Que la iglesia de Cristo no tiene denominaciones. La iglesia de Cristo no es aquella que dicen, es que esta fue la primera y nació primero que todas. La iglesia de Cristo no es la que surgió después de la Reforma Protestante. La iglesia de Cristo no es todo el conjunto de iglesias separadas. La iglesia de Cristo es una sola. ¿Y sabes qué distingue a la iglesia de Cristo del resto de las comunidades? Que la iglesia es el cuerpo y el cuerpo es uno en Jesucristo. Nosotros no hemos sido llamados a venir a buscar a un pastor o a una denominación determinada. Nosotros hemos sido llamados a buscar a Jesucristo. Porque Jesucristo es el centro, porque ¿sabes qué? Ningún pastor, y que me perdonen los que me estén escuchando, ni María, ni ningún santo de los que tú has conocido en tu vida o de los que te han hablado, ninguno fue a la cruz por ti.
Solamente Jesucristo. De manera que la iglesia está fincada y fundada en el fundamento de Jesucristo. Y dice la palabra que nadie puede edificar sobre un fundamento diferente a este. Solamente Jesucristo es el fundamento y es la cohesión de la iglesia. Entonces, yo no puedo pensar que puedo actuar deliberadamente como si no pasara nada. ¿Por qué entonces hay divisiones y falta de unidad? ¿Por qué cada quien camina como mejor le parece? ¿Por qué cada quien tiene su propia opinión de lo que debe hacerse y nadie o casi nadie se alinea a la palabra de Dios? Porque yo he platicado con muchas personas y de repente me dicen, sí es cierto que dice aquí, pero yo pienso que no es así. ¿Sabes qué provoca eso? División, contienda. Porque hemos entendido que quizás lo que sucede de aquel lado del parque, de que nos divide de la solidaridad, que divide Guadalajara de Tonalá, hemos pensado que quizás de aquel lado del parque las cosas son diferentes a como son de este lado. Incluso aquí en la colonia hay muchas iglesias. Cuando yo me di cuenta que había muchas iglesias, me dio gusto. Pero luego te vas dando cuenta que la gente ciertamente toma partidos. Y dice, a mí me gusta más aquí, me gusta más allá. Pero cada quien trae agua a su molino. Cada quien hace como le parece hacer. Y fíjate algo que nos sucede. Vamos a ir buscando Jeremías 8, versículo 18, por favor. ¿Qué pasa cuando nosotros pensamos de esta manera? A veces nos hemos rendido, a veces nos hemos dejado de hacer las cosas porque hay cosas más importantes que hacer o simplemente no tiene caso, la gente de aquí no entiende, la gente de aquí no escucha, la gente de aquí es diferente a la gente de allá. Y vemos, porque le voy a platicar, ayer tuvimos la oportunidad de estar en la iglesia de un pastor amigo nuestro y fue una reunión, Jeremías 8, 18. Fue una reunión de avivamiento, pero ¿sabes qué me encantó? Que eran puros jóvenes. Eran puros jóvenes y tú los veías alabar, danzar, orar. Los jóvenes. 8, 18. Y tú los veías a ellos y me quedé yo pensando, ¿qué tienen ellos diferente de nosotros? Porque ¿sabes qué? Había otra cosa que me llamó mucho la atención. La reunión fue allá por el rumbo de Bugambilias, ya yendo hacia Tlajomulco, y había gente de Tonalá, de Zapopan, de Guadalajara, de Tlaquepaque. Había gente de muchos lugares, había jóvenes de muchos lugares. ¿Y sabes qué? Muchas veces necesitamos volver nosotros los viejos a esa etapa o a ese pensamiento de la juventud donde quizás no veas tú o no notes las diferencias entre otros jóvenes y tú. Yo recuerdo cuando iba a la secundaria que todos nos veíamos iguales y en ese tiempo no nos dábamos cuenta si el compañero era de gente que tuviera dinero o si vivía en un barrio o si tenía dinero para vestirse bien o para el camión. En aquel tiempo había quien se subía al camión sin pagar porque después deduces que no tenía dinero para pagar el camión.
Y mientras los otros estaban subiendo y pagando, estos se subían por la ventana porque tenían que ir a la escuela, pero no tenían dinero para el camión. Y veías a unos que no comían nada en los intermedios, pero tú no pensabas en aquel tiempo nada, simplemente pues no come y punto, ¿no? Pero ¿qué crees? Después nos enteramos que muchos de ellos no comían porque no traían en aquel tiempo ni un peso para comprar un refresco o un lonche o unas galletas. Pero nos veíamos todos iguales, y esto me llamó la atención ayer porque yo veía a los jóvenes de diferentes lugares y yo no sé cuáles de ellos serían de familias pudientes y cuáles serían de familias más humildes, pero todos estaban unánimes. Y fíjate bien, cuando nosotros pensamos que las cosas son diferentes, vamos a ver qué dice Jeremías aquí. Jeremías, tú sabes que le llaman el profeta llorón porque sus profecías son muchas veces quejas, y esas quejas son fuertes. Fíjense bien lo que dice aquí, dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Cuando habla de la hija de Sión o la hija de su pueblo, está hablando de toda la iglesia. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué hemos dejado y por qué nos hemos vuelto indiferentes ante lo que sucede alrededor de nosotros? ¿Acaso Dios no está en este lugar? ¿Acaso Dios no habita en alamedas de Salatitán? ¿Acaso Dios nada más vive del canal hacia allá? ¿Acaso no es esta tierra de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice aquí que lo hemos nosotros airado, es decir, lo hemos hecho enojar por nuestras imágenes y nuestras vanidades. Dios está airado porque nosotros nos hemos hecho de la vista gorda. Nosotros hemos pasado por alto. Dice que ya terminó el verano, pasó el invierno, pero algo tremendo dice aquí: y nosotros no hemos sido salvos. ¿Y por qué no hemos sido salvos? Porque no hemos entendido que es necesario estar en comunión con Jesucristo para ser salvos. Porque no somos salvos nada más por haber hecho una oración de fe. Somos salvos porque hemos mantenido esa relación de santidad con Jesucristo. Eso es lo que nos tiene, lo que nos hace salvos realmente. Habernos arrepentido de nuestra vida pasada y haber pedido que se produjera un cambio en nuestra vida. Y ayer estos jóvenes oraban y decían: por una juventud que renuncie a su pasado y se decida a entregarse a Jesucristo. Y cuando yo escuché ese clamor, pensé: ¿acaso eso no puede suceder en alamedas de Salatitán? ¿Qué diferencia tienen estos jóvenes con aquellos? Que se drogan, allá también se drogan. Que son promiscuos, allá también son promiscuos.
que quizás beben o son groseros o son malvivientes. De aquel lado también hay jóvenes así. Pero estos muchachos estaban orando por una juventud que renunciara a su pasado. Pero ¿cómo vamos a predicar esto si nosotros no hemos renunciado a nuestro pasado? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué congruencia? ¿Con qué comunión con Jesucristo? ¿Únicamente porque yo me sé algunos versículos de la Biblia? No, mi hermano. La predicación más poderosa de Jesucristo fueron los 3 años y medio que Él anduvo en este mundo. ¿Por qué? Porque con su vida y su ejemplo nos dejó a nosotros instrucciones para seguir caminando. Jesús no dijo, apréndanse los evangelios, vayan a la iglesia los domingos y no va a pasar nada. Él dijo, hagan lo que a mí me han visto hacer. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo lo que Jesucristo nos enseñó a hacer? El versículo 22 que leímos dice, ¿no hay bálsamo en Galaad? Cámbiale el nombre. ¿No hay bálsamo en Guadalajara? O sea, no hay una unción, no hay un bálsamo que nos pueda ayudar a sanar. ¿No hay médico aquí? ¿No está Jesucristo aquí? Entonces, ¿por qué no hubo medicina para esta tierra? Porque la medicina, mi hermano, la tenemos guardada en nuestra cabeza y quizás en la lengua. Porque no nos hemos atrevido a soltar la palabra de Dios para que sane esta tierra. No hemos doblado nuestras rodillas lo suficientemente para que esta tierra sea levantada por Jesucristo. No hemos hecho lo suficiente para recoger toda la mies que ya está lista, dice el Señor. A veces creemos que falta tiempo para la cosecha y el Señor dice, la mies ya está madura. La cosecha ya está lista. Lo que necesitamos son manos para trabajar. Pero ¿cómo vamos a trabajar unidos si no nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado si no nos hemos puesto de acuerdo? Dice Pablo, yo no he bautizado a nadie aquí como para que digan yo soy de Pablo o él es de Apolos. Yo no he bautizado a nadie. ¿Por qué? Porque a mí Dios no me mandó a bautizar, me mandó a predicar el Evangelio. No se trata de quién lleve a ese muchacho o muchacha a los pies de Cristo. Porque, te repito, ni tú, ni yo, ni ningún pastor de la zona, ni de la ciudad, ni de México, ni del mundo, fue a la cruz por nosotros. Se trata de predicar a Cristo. Porque en Cristo es donde nosotros podemos encontrar la unidad. ¿Y qué tenemos que predicar de Cristo? A veces nos hemos conformado con predicar las palabras bonitas, lo que la gente quiere oír. Pero el Espíritu Santo nos está redarguyendo, mi hermano, para predicar a Cristo crucificado, como dice Pablo. Yo he predicado a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Por qué crucificado? Porque la cruz representa el lugar donde todos morimos. Y si yo predico a un Cristo que no hubiese sido crucificado, ¿dónde quedó la obra suya? ¿Dónde quedó? Si no estuviese o si no hubiese estado Él crucificado. Cierto es que la obra no terminó allí, pero es necesario porque Jesucristo nos está diciendo por medio de su muerte en la cruz que es necesario que muramos a nosotros mismos, muramos a nuestra individualidad y resucitemos en el cuerpo de la iglesia.
Que nosotros seamos ese baluarte, que seamos esa boca que se abre, seamos esa bandera que se levanta con el nombre de Jesucristo. Y que dejemos de estar haciéndonos, perdón por la palabra, que dejemos de estar haciéndonos tontos, viviendo una vida, entre comillas, cristiana, diciéndole al mundo, yo soy cristiano. ¿Sí? ¿Y qué con que seas cristiano? La palabra nos dice que tenemos que ser como Jesucristo. Y que al ser como Jesucristo, el mundo, así como lo hizo el mundo con los discípulos, el mundo les llamó cristianos. Ellos no se autodenominaron cristianos. Ellos eran seguidores de Jesucristo. Y por si no lo sabes, dice la palabra en Hechos que en Antioquía por primera vez fueron llamados cristianos. Pero en aquel tiempo la palabra cristiano era una palabra despectiva. Era como decir, sí, son esa bolita que dicen que Jesús es el Cristo. Son cristianitos, son cristitos. Eso significa la palabra cristiano. A los seguidores les llamaron cristianos. Pero no sabían que esa palabra o esa denominación de ser cristianos, lejos de ser una ofensa, se convertiría para nosotros en un orgullo, ser de Cristo. Por eso es que decir que somos cristianos no es nada más decir, yo voy a la iglesia cada domingo. No, mi hermano, ser cristianos es vivir una vida como Cristo. ¿Y por qué es necesario vivir una vida como Cristo? Si tú continúas leyendo la carta a los Corintios, dice Pablo que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que a Dios le agradó salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Es decir, al mundo no le basta con saber de Dios. No le basta con leer de Dios. Es necesario que los volvamos locos con la predicación. Si tú no hablas, recuerda lo que dijo Jesús, si estos no hablaran, las piedras gritarían. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Yo no sé tú, pero yo no me voy a esperar a escuchar hablar una piedra. Porque el día que yo escuche hablar una piedra, me voy a derretir de la vergüenza de que yo no fui capaz de abrir la boca para predicar a Cristo. Yo no quiero escuchar una piedra hablar. Puede hablar, si Dios la hace hablar, seguramente lo hará. Porque para Dios no hay imposibles. Pero ¿para qué te esperas si Dios te está diciendo a ti, abre la boca, habla, predica? ¿Y qué debes predicar? El Evangelio. Debes predicar a Cristo. Porque ciertamente, como dice enseguida, en el versículo 22, 1:22 dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Cada quien busca lo que quiere. A veces nosotros nos perdemos buscando señales. Aquí habla de los judíos, pero hablando de los cristianos, ¿cuántas veces nos perdemos la vida buscando señales o esperando la señal? ¿Estás esperando que Jesús baje a tu recámara, se ponga junto a tu cama y te diga, ve y hazlo? ¿Estás esperando una señal que descienda del cielo o alguien, una voz que salga y la escuches? A veces nos perdemos y se nos va la vida esperando una señal. ¿Y sabes qué? Nosotros no fuimos llamados para eso. Los griegos buscan sabiduría, dice, mucha gente lo que quiere y se conforma simplemente con leer, y muchos se pueden saber la Biblia de memoria, pero hasta allí. En el 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. El que no cree, siempre te va a decir que estás loco. Siempre te lo va a decir, estás loco. Te lavaron el cerebro. Eso no tiene nada de lógico. ¿Es locura? Sí, ciertamente es locura. El Evangelio es locura. Pero para los que sí creen o han escuchado o conocen la palabra, Jesús se tiene que convertir en tropezadero. ¿Y qué significa esto? No significa que sea un tropezadero para mal, sino al contrario. Tienes que tropezar con la figura de Jesucristo para caer al piso y darte cuenta dónde vienes caminando. ¿Sobre qué está fincada tu vida? Y si tu vida no está fincada en Jesucristo, entonces es momento de sacudirte, quitarte el polvo y decir, ya me tropecé, ya me caí, ya me di cuenta, ya me rompí la cara en el piso, ahora voy a caminar conforme a la palabra de Jesucristo. Estaba leyendo pues toda la carta a los Corintios y la verdad yo creo que esto es tema para más de una predicación. Fíjense bien, este versículo ustedes lo saben, es uno de los versículos que yo en lo personal atesoro en mi corazón. Y vamos a ir al versículo 27. Vamos a comenzar el 26. Igual ahí 1 Corintios 1, 26. ¿Qué estamos esperando entonces, mi hermano? Llenarnos de sabiduría, llenarnos de poder para poder salir a predicar. Dice así el 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, mírate al espejo y date cuenta que los que estamos aquí reunidos no somos sabios. Ignoramos mucho más de lo que sabemos. No somos nobles. ¿O alguien de aquí desciende de familia real? Bueno, si se apellida real, sí, ¿verdad? Pero nadie desciende de familias reales, ni son hijos de los reyes de ningún lado, ni siquiera aquí de la reina, ¿cómo se llama la de aquí de Tonalá? Bueno, había una reina en tiempo de los indígenas, no sé cómo se llamaba. Ni siquiera de eso. Y poderosos, pues ¿quién? ¿Alguno de ustedes es poderoso? Nadie somos poderosos. Pero me encanta lo que dice a partir del versículo 27. Sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si tú estás esperando a ser sabio, a ser un erudito, si estás esperando a ser fuerte, si estás esperando a ser amado para comenzar a hablar, déjame decirte que igual te va a llegar tu hora y nunca lo vas a hacer. Pero Dios así nos escogió y hay un propósito en ello, que nadie se jacte en su presencia. Es decir, que yo entienda que todo lo que yo haga no es porque yo sea lo mejor del mundo, sino porque a Él le plació que yo lo hiciera. Y Él es el que me da esa sabiduría y me da ese poder y me da ese amor.
Dice además, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, lo que tú buscas, lo que necesitas o lo que estás esperando para poder hacer las cosas, ya lo tienes, mi hermano. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. ¿Quieres ser sabio? Predica la palabra de Dios. ¿Quieres ser justificado? Es decir, necesitamos ser justificados porque nuestra justicia no sirve para nada. Y ninguno de nosotros por sí mismo puede merecer estar en la presencia de Dios. Por eso Jesús nos ha justificado. Nosotros hemos sido hechos justos por Él, porque Él sí es justo. Hemos sido santificados. Y a veces cuando se habla de santificación, la gente piensa en una persona que todo el tiempo se porta súper bien, que les trae una aureola en la cabeza quizás, que quizás ya le salieron sus alitas de ángel y hasta se las acicala así con su mano para acicalarse sus alitas, que flota, que no pisa el suelo, y dicen, ese sí vive en santidad. Pero ¿sabes qué es vivir en santidad? Vivir una vida junto a Jesucristo, porque Él es santo. Él es nuestra santificación. Yo tengo que vivir como Jesús vivía. Y eso es ser santificados, estar dedicados, entregados a Jesús. Porque Él nos ha apartado, Él nos ha santificado. Santo es apartado para Dios. Hemos sido apartados del mundo, pero seguimos caminando en el mundo. Entonces no estamos caminando en santificación y redención, porque ya lo hemos hablado muchas veces, la redención es, hemos sido comprados por Jesús. Nosotros teníamos un precio y Jesús pagó ese precio por ti y por mí. Entonces, antes le pertenecíamos al enemigo porque antes vivíamos conforme a las reglas del enemigo. Pero cuando Jesús pagó nuestro precio, hemos dejado de pertenecerle a Él y ahora le pertenecemos a Cristo. Ahora somos propiedad suya. Pero todo esto, ¿qué fin tiene? Que nadie diga, yo puedo hacerlo. Sino que si te vas a gloriar, dice la palabra, gloríate en el Señor. Es decir, si vas a alabarte, alábate en el Señor. Yo soy, y lo que ves en mí, lo ves porque Cristo está en mí. Yo no sirvo para nada, pero por cuanto Cristo está en mí, tú puedes ver a Jesucristo en mi persona. La pregunta es, si tú te ves al espejo, ¿ves a Jesucristo? Si alguien habla contigo, ¿puede ver a Jesucristo en ti? ¿O nomás ve un cristiano nominal? ¿O nomás ve a alguien quizás que se la pasa diciéndole cosas, pero no ve a Cristo en ti? Estaba viendo también un mensaje que subieron y decía, si tú fueras otra persona, ¿te gustaría estar casada contigo?
O sea, mírate al espejo y yo veo, por ejemplo, a Oscar, bueno, allá a la entrada hay un espejo, al rato se ven. Y mírate en el espejo y di, me encantaría estar casado contigo. Fíjate bien, ¿eh? A ver cuál sería tu respuesta. O dirías, no, la verdad es que no me gustaría estar casado conmigo. ¿Por qué? Porque no reflejamos la imagen de Jesucristo. Porque si nosotros reflejáramos la imagen de Cristo, diríamos, yo quiero estar allí. Pero ya se rieron, ¿verdad? O sea, quiere decir que sí nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal. Y de que no somos ¿cómo dicen en mi tierra? ¿Cómo dicen? No somos la monedita de oro, que todo el mundo quiere estar allí. No lo somos. Pero porque no lo somos, entonces ¿a quién me tengo que parecer? ¿A quién tengo que seguir? La prédica anterior hablamos de que Cristo va delante de nosotros, Dios va delante de nosotros. ¿A quién tenemos que seguir? Fíjense bien, queremos ser vistos como cristianos, queremos ser vistos diferentes, pero no sé si está dura la palabra, pero ¿quién de nosotros está dispuesto a tragarse el polvo de las sandalias de Jesucristo? Ya se quedaron calladitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ir tragándose el polvo significaría ir detrás de Él todo el tiempo. Y ese polvo que levantan sus pies, yo lo recibiría. Pero nadie nos queremos ensuciar. Por eso es necesario predicar a Cristo crucificado, porque les repito, la cruz representa el lugar donde yo dejo toda mi vida pasada. Yo muero allí. Yo muero en la cruz junto con Jesús. Pero dice la palabra que si yo soy uno con Él, voy a resucitar como nueva persona en Jesucristo. Entonces, ¿está fácil? No está fácil. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Ser muy inteligente? ¿Ser muy sabiondo? No. Porque dice Pablo incluso que él predica a Cristo con temor y temblor. Porque predicar a Cristo no es cualquier cosa, mi hermano. Estás predicando al Dios vivo. Y se debe hacer con mucho temor y mucho temblor. Yo no puedo hablar de una manera y vivir de otra. No puedo proclamar a Jesucristo y vivir en adulterio. No puedo predicar a Jesucristo y ser un sinvergüenza o un ladrón. No puedo predicar a Jesucristo y ser infiel. No puedo, porque entonces no hay congruencia, no hay comunión. Y entonces hay disensión, hay discordia, hay separación entre Cristo y yo. Y bueno, no les dije cómo se llamaba el tema, ¿verdad? Pero bueno, el tema de la prédica es el Espíritu Santo une. Es unidad y acción, perdón. Entonces, ¿quién nos va a dar esa unidad? El Espíritu Santo. Porque dice la palabra, también aquí en Corintios, dice que el espíritu del hombre conoce al hombre por cuanto está en él. Pero el único que conoce a Dios es el Espíritu de Dios. Y dice que el Espíritu de Dios escudriña todo, aún lo más profundo del corazón de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer yo para poder entender y estar en esa unidad? Buscar al Espíritu Santo. Lo hemos hablado muchas veces. El Espíritu Santo tiene que ser anhelado,
tiene que ser buscado. Si yo estoy esperando sentado que el Espíritu Santo llegue a mí, no va a llegar nunca. Porque necesito anhelarlo en mi corazón. Necesito pedirle al Padre que me dé de su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que me va a hacer que yo perciba las cosas espirituales con el Espíritu. Porque mientras no lo puedo hacer. Yo no puedo entender la manera de actuar de Jesús si no tengo Espíritu Santo en mí. Porque volvemos al punto, me va a parecer una locura. Me va a parecer que eso es un disparate. Necesita el Espíritu Santo convencerme de que lo que estoy escuchando y leyendo es verdad. Y de que ciertamente Jesucristo es el Hijo de Dios, es el ungido, es Dios mismo hecho carne, es Dios mismo presente en la tierra. El reino de los cielos es Jesucristo. Yo no puedo acceder al reino si no tengo a Jesús en mi corazón. Y no puedo actuar conforme a lo que Dios quiere si no estoy en unidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unidad. Por cuanto es el Espíritu de Dios, es el que amalgama todo, es el que nos une a todos, a todos. Y tú y yo podemos pensar diferente, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos hace uno. Y si nos hace uno, nos tiene que doler esta tierra. Porque recuerda que Jesús, hay un versículo que dice, ayes a Jerusalén, donde Jesús se lamenta de Jerusalén. ¿Y qué les dice? Si en Sodoma hubiese sucedido los milagros que sucedieron aquí, otra cosa sería con ellos. Pero aquí sucedieron y la gente como si nada. Yo sé, porque lo sé, que tú has visto muchos milagros. Yo sé que tú has conocido a Jesús. Yo sé que se te ha manifestado en tu vida. Pero también sé que muchas veces lo hemos ignorado. Que muchas veces hemos pasado por alto y decimos, luego. A veces es necesario estar en una situación difícil, o a veces sucede que cuando ves la muerte de cerquita, dices tú, caray, no, espérate, se me hace, mejor sí le entro, ¿verdad? Porque en cualquier momento me voy. No esperes a eso, mi hermano, no esperes a eso. No esperes que Dios te ponga en una situación durísima para poder tropezar y levantarte. Porque acuérdate que así le pasó a Pablo también, ¿sí? Pablo iba, como dicen, muy chicho, iba muy empoderado porque llevaba cartas de los fariseos y llevaba cartas del gobierno romano para poder perseguir y detener y enjuiciar y matar a los seguidores de Cristo. Él iba empoderado. Y no solamente eso, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Qué tuvo que pasar? Que el Señor lo tumbara. Que el Señor le hablara y lo tirara al piso. Y lo dejara ciego. ¿Para qué? Para que dejara de ver lo que veía y Dios le dio una vista nueva. Jesucristo le dio una vista nueva. Pero tuvo que caer. Jesús, el Espíritu Santo, le quitó las escamas de los ojos, así dice la palabra, que de sus ojos cayeron escamas. Es decir, ya no vas a ver como veías antes. Pero tuvo que caerse, me imagino que cuán largo fue así, rácatelas al piso. Como dicen, a tragar polvo, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez se han caído, que no pueden meter ni las manos.
Se siente feo, ¿verdad? Porque sientes que nunca vas a tocar el piso, o sea, se te hace eterno y no estamos tan altos. Pero esta estatura parece que sientes como que va en cámara lenta y vas cayendo y rómbale, pegas y hasta botas así, rebotas en el piso. Si se ríen es porque sí les ha pasado. Bueno, así lo hizo el Señor con Pablo. ¿Para qué? Para decirle, basta, basta. Por eso dice el mismo que la cruz es tropezadero. Porque tropiezas, caes y entonces sí como que dices, ¿qué pasó? Reaccionas, ¿qué pasó? Vuelves en sí. Mi hermano, esta llamada es para que te caigas, pero Jesús no quiere que te quedes en el piso, ¿eh? Él quiere que te levantes con una nueva visión, con un nuevo propósito y con la decisión de ser uno con Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Así que, mi hermano, ya termino, ¿eh? Ya estuvo bueno regañada, ¿no? Mi hermano, necesitamos accionar, necesitamos movernos, necesitamos hacer, porque el cristiano no es el que únicamente escucha y dice creer en Jesús. El verdadero cristiano hace lo que hizo Jesús. Y una de las cosas que hizo Jesús, de las principales, una de ellas fue perdonar. Si yo no perdono a quien sea, no sé quién te deba algo, pero si yo no perdono, no puedo caminar en una vida cristiana. Porque no esperes tú a que el pastor haga las cosas, porque el pastor, pues es como Pablo, o sea, sabes que a mí el Señor me mandó a predicarles. Pero cada uno tiene que hacer lo que le toca hacer. Yo no puedo hacer lo que te toca a ti. Yo no puedo hacer lo que Dios ha puesto en tu propósito para hacer. Porque ese propósito, ese plan, esa visión es para ti. Entonces, lo que sí puedo hacer es predicarte a Jesucristo y pedirte que entiendas que la unidad está en el Espíritu Santo y que tienes que disponer tu corazón para recibir al Espíritu Santo. Porque acuérdense que Juan también decía, yo bautizo en agua, pero el que viene bautiza en fuego. Y el Espíritu Santo es eso, es fuego. El Espíritu Santo provoca un avivamiento en tu corazón porque enciende la brasa que hay en tu corazón. Y cuando esa brasa se enciende, dice la palabra que basta una pequeña chispa para que todo el bosque se incendie. Esa chispa que prende el Espíritu Santo en tu corazón tiene que encender los carbones y la leña de los corazones que están alrededor de ti. Y cuando ese fuego se extienda, entonces, mi hermano, veremos el avivamiento que todos estamos esperando ver. Pero no esperes que el Espíritu Santo llegue contigo, te prenda y te avive y empieces a danzar. No. Empieza el corazón, el fuego en tu corazón. Pídele a Dios que encienda ese fuego y te permita caminar e incendiar no solamente a los que están alrededor tuyo, a toda la colonia, a toda la ciudad, a todo el país, porque eso es lo que necesita el mundo, conocer de Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hora. Te damos gracias, Señor, porque quizás hayamos sentido que nos jalaste las orejas, Señor. Pero sabes, gracias, Padre, porque en esto podemos ver tu amor y tu interés por nosotros.
porque tú estás queriendo mover nuestros corazones, Señor. Tú estás queriendo mover nuestros pies para caminar y actuar. Tú estás llamándonos a dejar de ser espectadores y ser actores en tu obra. Porque el día que tú vuelvas, Señor, no vas a preguntarnos ¿qué aprendiste? Nos vas a preguntar ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y esta palabra que hoy nos has dado, Señor, te pedimos que sea la chispa que encienda el leño en nuestro corazón y que ese fuego pueda avivarse y pueda expandirse y consumir, Señor, toda carne, todo pecado, toda disensión, toda diferencia, toda discordia y nos haga uno en ti. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.